Muy buenas a todos, bienvenidos a la séptima ronda del Candidatos. Esta es la primera partida que ha terminado, las otras se están jugando. Traemos la clasificación final en la siguiente partida. Una vez terminen pues todas las partidas de esta ronda, vemos cómo está la clasificación tras la sexta ronda, en la que Nepomniachtchi y Caruana pues llevan ya cierta ventaja sobre el resto de jugadores. Y bueno, pues esta partida es tremenda, ¿no? Es un ataque feroz. Vamos con la misma y luego ya comentamos un poquito más al final de la misma sobre la posición, etcétera, de los jugadores en el torneo. De momento E4 por parte de Richard Rapport, que lleva las piezas blancas. Nepomniachtchi responde con E5 y tras caballo F3, caballo F6, defensa Petrov. Entran en lo más jugado, variante clásica capturando en E5, D6 expulsando al caballo, caballo F3 y tras caballo por E4 recuperando el peón perdido. La partida continúa con D4 por parte de las blancas ganando cierto centro y D5, bueno, pues reforzando la defensa del caballo, como hemos comentado en alguna ocasión. Si me salen las flechas, es verdad que el peón se ha movido en dos ocasiones. El alfil de casillas negras, aunque no se desarrolle por la diagonal, pues ya tiene cierta fuerza en la posición y desde luego, pues bueno, siguen el ataque clásico, ¿no? Tras estos movimientos, alfil de 3, ese no es el alfil, atacando al caballo, alfil de 6, buscando quizás ambos jugadores el enroque en corto, entramos en la variante marsal y tras estos movimientos, bueno, pues jugando de una manera prácticamente simétrica. La partida continúa con C4, se ataca D5, C6 para defenderlo. Si se captura sería un error, ya que podría caer la pieza en la siguiente jugada en favor de las blancas. Por lo tanto, C6 refuerza el peón de D5 y tras estos movimientos se juega dama B3. Con cierta presión sobre el punto de D5, también retrasando quizás el desarrollo del alfil de C8, al menos el peón de B7 está tocado, pero vamos a ver rápidamente las bases de datos, ya que solamente hay 7-8 partidas en esta posición y hay jugadores que nos suenan, como por ejemplo Leinier Domínguez, que jugó una partida este año pasado, y bueno, pues resto de jugadores en la posición. Nigel Shore también, por destacar alguno más, ¿no? Y también Nigel Shore contra el jugador indio Pentala Hari Krishna. La partida tras estos movimientos continúa con alfil G4 por parte de Nepomniachtchi con cierta presión sobre el caballo de F3, a lo que se contesta con alfil por E4. Aquí podríamos pensar para las piezas blancas capturar en B7, pero el tema es que tras alfil por F3 y G por F3 se ha estropeado la estructura de peones de las blancas, dama H4 dando mate en H2 y a una jugada como F4 defendiendo un poquito todo en la posición existe dama G4 jaque, el rey se puede retirar a F1, nuevo jaque en F3 y tras rey G1, bueno, pues parece que las piezas negras están mejor, ¿no? Es verdad que cae, siguiendo un poquito más con la línea, la torre de A8, pero bueno, a un movimiento como F5 prácticamente imparable, ideas de las piezas negras rápidamente traer una de sus torres a la sexta y seguir ahí presionando en la posición, ¿no? Por lo tanto, no es aconsejable capturar este peón y también pensando quizás en ganar este peón de D5 para las piezas blancas, ya que es un peón central, el caballo además está atacado por el alfil, también lo estaría por la dama. El problema de este movimiento es que la partida está perdida por esta descubierta que existe en la posición, alfil por H2 jaque, lo puedes capturar con el caballo o con el rey, da igual, ya que en la siguiente jugada pues te está cayendo la dama. Por lo tanto, bueno, pues de momento tras estos movimientos alfil por E4, eliminando un caballo muy molesto, pero de alguna manera obliga a mover el caballo de F3, ya que está atacado ahora por un peón de Nepomniachtchi y Richard Rapport lo retira a G5 atacando al propio peón. Tras estas jugadas la partida continúa con alfil E7, doble ataque sobre el caballo, quizás pensando en un movimiento como F5, defendiendo una segunda vez más pues este peón. El problema es que se abre la diagonal para la dama de B3 y tras C5, bueno, pues viene un jaque a la descubierta, en la siguiente jugada te cae una pieza y con ello la partida la ganarían las piezas blancas. Por lo tanto, la partida continúa con alfil E7, las piezas blancas de momento pues ganan un peón,
pero a cambio está cayendo el peón central de D4, viene con ataque sobre el caballo y entran en una línea en la que de alguna manera es forzada y nos lleva a una posición de tablas. Dama por E4, dama por A8 y tras alfil H3, ¿qué pueden hacer en esta posición las piezas blancas? La idea es clara, dar mate en G2 y tras G por H3, si pensamos en un movimiento para las piezas blancas como F3 rápidamente, el tema es que vendría mate en la siguiente jugada tras dama E2 y tras G por H3 alfil C5 jaque. Puedes prolongar un poquito el mate por parte de las piezas negras, torre F2, dama por F2 jaque y tras rey H1 mate finalmente en F3. Por lo tanto, prácticamente sin posibilidades, mantiene la igualdad esta posición y ahora Nepomniachtchi bueno, pues da un jaque en G6, rey H1, se repiten los movimientos y aquí que jugar. Como opción para las piezas blancas existiría F3, pero esto lo vamos a ver en la partida, no profundizamos mucho, ya que tras dama D3, bueno, pues la intención es seguir metiendo presión en la posición. Está tocada la torre de F1, quizás un movimiento para las piezas blancas es defender en la posición y nuevamente las piezas negras podrían continuar con esta idea de mantener los jaques. Volvemos a la partida en la que se repiten movimientos, dama G6 jaque, rey H1 y tras último jaque, en caso de hacer rey G1 la partida terminaría en tablas y aquí muy valientemente Richard Rapport decide prolongar la misma jugando precisamente F3 y evitando las tablas. Veíamos en la clasificación que está un poquito por debajo, pero el tema es que Nepomniachtchi, que estaba jugando prácticamente al toque, de hecho solo llevaba gastados 8 minutos tras todos estos movimientos y claro, algo que se tiene que plantear también Rapport es hasta cuánto más tiene de preparación Nepomniachtchi en esta línea en la defensa Petrov. El tema es que hasta esta jugada llevando 18, como decimos, Nepo solo 8 minutos, importante, y Richard Rapport había gastado ya 50 minutos, casi una hora. De momento evitando las tablas, también hay que decirlo, valiente por parte de Rapport, quedándose quizás en una posición inferior o bastante difícil, como vamos a ver a continuación. Se juega F3, dama D3 continúa la partida con el mismo movimiento y tras rey G2, defendiendo a la torre del mate por parte de las negras, perdón, dama G6 jaque. Repiten movimientos, esto ahora le beneficia a Rapport ya que bueno, pues tiene que sumar jugadas para llegar a ese control, jugada 40 y contar con una hora más en el reloj, pero aquí ¿qué se puede jugar? A una jugada como caballo C3 pues te están dando mate como decimos, hay que evitar la repetición ya que lo he evitado antes, juega caballo D2, defiende la torre pero el alfil de casillas negras pues evita de venir por ejemplo a E3 para apoyar la salida de la dama que vamos a ver que ha quedado un poquito encerrada en esta posición, ya que tras estos movimientos dama D7 la idea de Nepomniachtchi que es jugar caballo A6 y la dama blanca se queda sin movimientos. Hay que recordar que, bueno, pues las piezas negras cuentan con pieza de menos también, pero Nepomniachtchi que está muy bien preparado. Tras estos movimientos caballo E4, centralizando la pieza, caballo A6 como decimos, hay ataque sobre la dama y el único movimiento para mantener la igualdad en la posición es dama por F8 y tras alfil por F8 la partida continúa prácticamente con igualdad, dama por dos torres, hay que... negativo para las piezas blancas, pues estos peones doblados, que además el peón de H3 ya está atacado, el rey está muy expuesto, las torres no están conectadas, la torre de D1 ni siquiera está activa y el peón de F3 que defiende al caballo de E4 está en casilla blanca y a ver cómo continúa la partida. De momento alfil F4, conectando las torres, podríamos pensar en alfil G3, va a venir más adelante, Nepomniachtchi aprovecha para capturar en H3 y como decimos, bueno, pues evita que el rey prácticamente pueda tener movimientos, ataca una de las torres, también tiene presión sobre el punto de F3 como decimos, una dama ahí perfecta en la posición y de momento pues torre A de 1 cogiendo una columna abierta, H6 de momento dando un aire a su rey y aquí quizás viene el error de la partida. Jugándose alfil E3 hubiese sido quizás más interesante, junto con el caballo tener control sobre la casilla de C5 para que el caballo de A6
pues no pueda venir rápidamente a la partida, pero se juega alfil G3, que podía haber sido una idea tras alfil F4 y alfil G3, pero vamos a ver que es un alfil vulnerable gracias al peón de H. Tras estos movimientos la partida continúa además con caballo C5, torre Fe1. Aquí podríamos pensar en capturar, pero bueno, si alguien sale beneficiado pues serían quizás las piezas negras, o al menos no salen perjudicados. Un alfil que estaría muy activo en la posición. La torre nunca tiene temas de mate, ya que el rey pues tiene generado el escape por H7. Por lo tanto, de momento no se cambia, tampoco Nepomniachtchi cambia y hace esta jugada que es caballo E6. Por un lado defiende una posible entrada de la torre vía D8, aprovechando o clavando al alfil de F8, el alfil también queda defendido y también, como vamos a ver en un futuro, el caballo podría entrar incluso vía F4, más control sobre la casilla de C5. Tras estas jugadas la partida continúa con A3, pues sin mucho que mover realmente Richard Rapport, sufriendo muchísimo, y aquí se juega ya H5 en la posición. Como decíamos, caballo F4 entregando la pieza y amenazando mate sería una opción para las piezas negras, y en caso de capturar alfil por F4 existiría dama por F3, se está dando jaque, rey G1, se recupera la pieza. Las blancas han ganado un nuevo peón y bueno, pues siguen estando muy bien en esta posición. No obstante, la idea de Nepo no pasa por ahí. De momento juega H5 con ideas de H4 y tras torre D3, defendiendo el peón de F3, ya que el alfil pues hay que retirarlo sí o sí. Próximamente dama F5. También con ideas en algún momento no solamente de jugar H4, atacar al alfil, sino también incluso H3. De momento, al igual que A3, pues B4 ganando espacio en el flanco de dama con este 3 contra 2, que está lejos de ser peligroso para las piezas negras. Nepomniachtchi juega H4 entregando un peón que realmente no se puede capturar. Rapport juega alfil B8 atacando en A7 y retirando el alfil del ataque, ya que si alfil por H4 existiría nuevamente caballo F4 siendo también letal, ¿no? Se acerca a la torre, el problema es que el peón de F3 y la torre se quita, pues podría caer dicho peón y a esta jugada existiría dama H3. Por un lado atacando al alfil, también nuevamente dando mate en la posición, por lo tanto a una jugada como torre G1 evitando el mate pues te está cayendo la pieza, y en caso de retirar tras esta captura, en caso de que hubiese pasado, no pasa en la partida y caballo F4 y retirar la torre y traer a la defensa el punto de G2 evitando ese mate como comentamos, dama H5 también es válida, se ataca al alfil y la entrada de la dama vía F3. Por lo tanto, la posición muy delicada para Rapport. La partida continúa con alfil B8, llevamos ya 32 jugadas, 20 minutos para Rapport y Nepomniachtchi cuenta con 1 hora y 20 minutos en el reloj, prácticamente jugando todo al toque, y tras estas jugadas juega caballo G5. También, y por ver rápidamente otra posibilidad y ver la riqueza que tiene en la posición pues la partida, la línea podría continuar con alfil por A7 y tras C por B4, A por B4 y finalmente alfil por B4, atacando a la torre D1. Esta se puede retirar a B1 atacando al alfil y tras alfil D6 pues parece que bueno, pues nuevamente si se captura con la torre, la entrada de la dama pues es inevitable. El caballo, como vemos, bueno, pues está clavando o está atacando a 2 torres y se mueve y es una posición totalmente ganadora. No obstante, tras estas jugadas decide jugar caballo G5, torre D3, quitando a la torre de tener el caballo clavado, y caballo por E4. Peón por, tampoco ayudaría quizás mucho capturar con la torre, ya que te cae el peón de F3, y el problema para las blancas tras capturar con el peón es que las torres pierden fuerza en esa columna. Tras estas jugadas, además, las piezas negras meten la dama en F2 con ideas de H3 y dama G2 mate. Si quitamos en la partida, esto no pasa, ya que son las blancas las que juegan H3, y si colocamos la torre N2, dama F1 sería mate, y si traemos la segunda torre, atacar a la dama para ganar un tiempo, dama F3 jaque, y a rey G1, pues nuevamente H3
Y bueno, pues la torre D1 defiende a la D2, la D2 está evitando el mate por parte de las piezas blancas y hay que contar que las piezas negras todavía cuentan con un alfil que no se ha activado. A la captura de un peón, alfil E7, con ideas que vamos a ver en la partida, por lo tanto no profundizamos en esta línea. Volviendo a la partida, son las blancas las que juegan finalmente H3, evitando ese H3 por parte de Nepomniachtchi, y finalmente viene el desarrollo del alfil para meter una nueva pieza más al ataque. Tras estas jugadas decide Rapport no capturar en A7 perdiendo un peón, pero trayendo el alfil a la defensa para traerlo a G1. De momento alfil G5 viene con ataque sobre la torre, alfil G1 con ataque sobre la dama, y la dama se podría retirar a cualquier casilla, por ejemplo a la segunda fila, pero se mantiene en D2, ya que ahora las piezas blancas tienen que retirar esta torre de E3 y solamente puedo hacerlo a esta casilla, ya que la dama pues está controlando la captura en E1. Tras estas jugadas, torre 3, E2, dama D3 y bueno, pues nuevamente con posibilidades casi infinitas por parte de Nepomniachtchi. La partida continúa con alfil E3, gran movimiento por parte de Nepomniachtchi, a lo que Rapport, pues prácticamente desesperado, retira el alfil, mantiene además una buena defensa sobre el peón de G7 y sobre su rey en caso de que las torres en algún momento pudiesen activarse por la columna G, pero es que ni siquiera le está dando permiso o le está dando tiempo para hacerlo. Alfil por A7, ganando un peón, dama por H3, ganando un peón que viene además con jaque, rey G1, dama G3 con nuevo jaque, y la partida, bueno, pues en caso de continuar con torre G2 te cae la torre de E1, rey F1, que en rey H1 pues prácticamente pues sería lo mismo, y aquí este movimiento y este ataque evitando la captura en A3 que vendría con ataque sobre el alfil, Nepomniachtchi lo ha hecho para liberar la casilla de H3 y así jugar H3 por parte de las piezas negras. Tras estas jugadas, alfil G1 evitando quizás mover H2, alfil H4, bueno, pues cogiendo fuerza junto con la dama en casillas como F2 y E1. Y tras estas jugadas, finalmente en esta posición Richard Rapport decide abandonar. Poco más se puede hacer. En caso de jugar alfil F2, dama G2 sería mate, y por jugar la mejor línea para las blancas sería torre F2. No obstante, no evita H2 para las piezas negras, y tras torre por H2, bueno, pues tampoco funcionaría o ayudaría mucho alfil por H2. Tras torre por H2 te está cayendo la torre en E1. Por lo tanto viene con jaque, el alfil defiende a la dama, dama por E4 con nuevo jaque, y en caso de retirar el rey a F1, jaque en F3, colocando la torre o el alfil pues prácticamente no da lo mismo, y esta es una posición ganadora, o incluso con la torre para las piezas negras. Y por ver un mate un poquito pues más rápido, llevando el rey a H3, existe jaque en F3, permitiendo la captura del alfil en H4, F5 con mate en G4, puedes prolongar colocando la torre, pero bueno, pues el rey está sin salida y el mate vendría finalmente en la siguiente jugada, ¿no? O el rey, si se retira un poquito más lejos, pues bueno, pues no habría posibilidad de evitarlo, ¿no? Ya que el escape por H6 pues lo controla el peón. Por lo tanto, brutal Nepomniachtchi, que lleva, si no me equivoco, pues esta es la cuarta partida ganada de un total de 7 rondas. Hemos llegado con esta ronda al Ecuador. Está brutal. Vamos a ver qué pasa con Caruana, que tenía cierta ventaja con Teimur Rayabov, pero no siendo tan escandalosa o tan grande la ventaja. Y por otro lado también hay que recordar, sobre todo en esta partida, que Rapport, bueno, pues seguramente haya arriesgado jugándose un todo o nada a esta partida, pero es que Nepomniachtchi ha estado impecable bajo mi punto de vista. Por mi parte nada más, hablamos para otros vídeos. Un saludo. Chao.